Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase. ¿Se escucha bien? Sí, ingeniero, escucho bien. Ya. Ingeniero, buenas noches. Gracias, gracias. Entonces voy a comenzar con la grabación. Ok, comenzamos. Hoy día vamos a terminar este capítulo 5 que tiene que ver con las variables aleatorias discretas, con la distribución de probabilidad de Poisson, y comenzaremos ya nomás el capítulo 6, ya que tiene que ver con variables aleatorias continuas. Ok. Bien, vimos tres distribuciones teóricas de probabilidad. Vimos la binomial, que era la solución para problemas que tienen que ver con reposición de muestras. Vimos la hipergeométrica, que resuelve casos con, bueno, sin reposición de muestras en realidad, ¿no? Esas son las dos características muy importantes, estas dos distribuciones de probabilidad. Y luego vimos la multinomial, que tenía que ver con el hecho de tener una distribución binomial múltiple, ¿no? Donde se pueden tener más de dos categorías de las muestras, ¿no? Ok. Ahora, otra distribución que es muy distinta a las demás se llama distribución de probabilidad de Poisson. Poisson es el autor, ¿no? Imaginen que yo tengo de dato el promedio de ocurrencia de la variable aleatoria. Es decir, que tengo conocimiento de algún estudio anterior, de alguna investigación anterior, el promedio de ocurrencia de la variable aleatoria. Cosa que no hemos considerado en la distribución binomial, porque en la distribución binomial hemos visto una probabilidad de éxito. También no hemos visto esto en la distribución hipergeométrica, porque teníamos que ver la cantidad de eventos favorables. Y la multinomial también manejaba probabilidades de éxito. Aquí es un promedio de ocurrencia de la variable. Entonces, si yo supiera en promedio cuántos estudiantes ingresan a la clase virtual, ¿no? Un promedio podría ser por día, podría ser por semana o por mes. Yo podría, a partir de ese promedio, poder utilizar la distribución de probabilidad de Poisson para calcular probabilidades. Entonces, es un dato muy importante el promedio de la variable aleatoria para poder calcular probabilidades a partir de la distribución de Poisson. Entonces, lo que nos queda ahora es tratar de ver cómo se puede utilizar este promedio, ¿no? Antes, de todas maneras, es importante que sepamos que este promedio debe estar dentro de sus unidades en función tal vez del tiempo o superficie o volumen, digamos, referida a la ocurrencia de la variable aleatoria. Entonces, si, por ejemplo, podríamos hablar de un promedio de fallas, ¿no? Que se podrían observar por metro cuadrado de construcción, digamos, ¿no? Es decir, hay algún tipo de falla que se está observando. Ahí estamos hablando de un promedio de ocurrencia en función de una variable que se va a denominar superficie, ¿no? Por metros cuadrados, o por metros cúbicos, o por segundos, o por días. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos esta particularidad de la media de la variable aleatoria que tiene que estar en función de alguna medida o alguna unidad de tiempo, espacio o superficie, ¿ok? Y vamos a ir viendo eso en los ejercicios que vamos a resolver hoy día. Esta es la función de densidad de la distribución de Poisson.
X es la variable aleatoria, como siempre. Lo que es nuevo ahora en esta función de densidad de Poisson es este símbolo lambda. Lambda representaría el promedio de ocurrencia de la variable aleatoria. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que recoger el dato del promedio del ejercicio y eso lo vamos a definir como lambda. ¿Está bien? Y X es, como les decía, la variable aleatoria. Ahora, ustedes notarán en la expresión de la función de Poisson que X varía desde 0, pero no está determinado límite superior. Es decir, no hemos definido en esta función general cuál podría ser el valor final de X. Y es que hay esta particularidad en la distribución de Poisson. No es como la distribución binomial o hipergeométrica, donde X varía de 0 a 4, de 0 a 8, de 0 a 12. Aquí el valor de la variable aleatoria X va a quedar abierto. Y vamos a explicar por qué. Entonces me dirán, ¿puede ser infinito X? Y como va a ser infinito X, tal vez las probabilidades de X pueden ser también valores infinitos. No, no va a ser tanto así. Vamos a ver, ¿ya? Igual que en las otras distribuciones, tenemos que dar de dato la media y la varianza para el caso de la distribución de Poisson. La media de la variable aleatoria es igual a lambda, porque lambda es el promedio de ocurrencia de la variable, entonces es como decir lambda es o mu es lambda. Y la varianza, no la desviación estándar, la varianza también va a ser igual a lambda. Entonces, si yo quiero calcular la desviación estándar, ¿qué tendría que hacer? ¿Alguien se acuerda? Elevado a la raíz cuadrada. Obtenemos la raíz cuadrada de lambda para la desviación estándar. Muy bien. Entonces, la varianza, sigma cuadrado es lambda, y la desviación estándar va a ser raíz cuadrada de lambda. Ok. Listo, entonces con con esta introducción, con estos datos, vamos a resolver ahora dos ejercicios. Léanlo, por favor, la primera opción. ¿Cuánto vale el promedio de la variable aleatoria? ¿12? 12. Entonces dice, el número de camiones que llegan en un día cualquiera a un paradero es en cierta ciudad, se conoce que es 12. Entonces, el promedio de camiones que llegan al paradero es de 12 por día. Entonces, ahí ya me está dando la condición de las unidades que son por día. Primera pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad que en un día dado lleguen 9 camiones? Inciso B, digamos, ¿cuál es la probabilidad que en un día dado lleguen más de 15 camiones? ¿No? Es lo que nosotros vamos a calcular ahora. El valor de lambda para el ejercicio es 12 camiones por día. ¿Qué valores de X podríamos tener en este ejercicio? X va a ser camiones que llegan al paradero. Entonces, ¿qué valores de X podríamos observar? X igual a 9. 9 o X igual o mayor a 15. Si dice mayor que 15, ¿hasta qué valor tendríamos que calcular?
Dice cuál es la probabilidad que en un día dado lleguen más de 15 camiones. El primero está fácil, ¿no? Dice cuál es la probabilidad que en un día dado lleguen 9 camiones. X igual a 9. Pero ahora dice cuál es la probabilidad que en un día dado lleguen más de 15 camiones. Entonces, ¿hasta qué valor de X tendría que calcular la probabilidad? Si la media es 12, ¿cuánto cree? Podríamos usar la ecuación que hemos usado en el, no sé, no me acuerdo qué tema, el de x más menos la desviación estándar. Bueno, es una fórmula, una expresión general para cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Donde tengo la media y la desviación estándar. Ciertamente, la media es 12, ¿no? O sea, llegan 12 camiones por día al paradero. Y yo quiero calcular la probabilidad de que lleguen más de 15. Tendría que ser mayor que 15, sería 16, 17, 18. Ahora, si bien la desviación estándar es un dato que podría necesitar, pero no lo tengo. Ahora, si llegan en promedio 12 camiones, seguramente también es muy probable que lleguen 13 camiones, 14 o 15, pero que lleguen 100 camiones cuando la media es 12, eso va a ser poco probable. Entonces, vamos a ir calculando las probabilidades de que X sea mayor que 15, ¿no? 16, 17, 18, pero va a llegar un momento en que la probabilidad va a ser tan pequeña que vamos a cortar hasta ese valor de X donde la probabilidad ya es muy pequeña. Y eso hace de que el resultado del ejercicio se quede hasta ese nivel, ¿no? Hasta ese punto. Entonces, no es fácil, digamos, poder determinar qué límite va a tener X porque tendríamos que ver bien cuáles son las probabilidades que nos están dando como resultado en la calculadora, ¿no? Y saber hasta qué valor de X se podría considerar aceptable, ¿no? La probabilidad. Entonces, es un poquito ahí el detalle en la distribución de Poisson. Veamos. Tal vez sería interesante antes de ver los resultados que introduzcamos la función en la calculadora. Entonces, por favor, con la calculadora a la función tabla, nos vamos. Modo 9 o modo 7, depende de la calculadora. Y vamos a introducir esta función de densidad, lambda x por e a la menos lambda sobre x factorial. Donde lambda es 12, ¿no? 12 camiones por día. Entonces, de acuerdo con esto, tendría que ser 12 elevado a la x por e exponencial elevado a la menos 12, porque, y dividido entre x factorial nomás, ¿no? X factorial. Y le agregaremos por 100 para que pueda salir todos los resultados en porcentajes. ¿Entre qué valores lo vamos a poner, ingeniero? Ahora, eh, tendríamos que tomar valores que comiencen en 0, porque puede haber 0, y la calculadora tiene un máximo, les cuento. En este caso, vamos a colocar 29.
¿Tienen la tabla de distribución de probabilidad? Sí, ingeniero. ¿Cuál el resultado cuando la variable aleatoria x es igual a 9? 8.73, redondean 74. Y es lo que hemos hallado acá, ¿no? La probabilidad de que x sea igual a 9 es 8,74%. ¿A los demás les ha oído? Sí, ingeniero, a mí me sale igual. Muy bien, excelente, excelente. Ahora, vamos con el inciso B. Me dice calcular la probabilidad de que lleguen más de 15 camiones, es decir, a partir de 15. No entra el 15, tiene que ser 16, 17, 18. Ustedes díganme, ¿hasta qué valor de x deberíamos sumar? Partiendo de 16, claro. Vean los resultados en la calculadora y díganme hasta qué valor consideran necesario y suficiente sumar las probabilidades para darnos como respuesta al ejercicio. Hasta el 26. Ya, ¿qué dicen los demás? Ok, 26, muy bien. Ya, en el valor de 27 sale a la menos 3. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿No ve? Entonces, basta con que nosotros, bueno, son varias sumas que hay que hacer porque hay que sumar 16, 17, 18, 19 hasta el 26. Y la respuesta más o menos va a ser 15,55%. ¿Está bien? Entonces, este cuidado hay que tener a la distribución de Poisson. Cuando me pide calcular probabilidades de que x sea mayor que algún valor, hay que un poquito analizar en la calculadora hasta qué valor es suficiente y necesario para poder sumar las probabilidades y dar respuesta al ejercicio. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Ok, no hay dudas. Entonces, esta es la distribución de Poisson. Para la distribución de Poisson yo necesito el promedio de ocurrencia de la variable aleatoria. Vamos a resolver este otro ejercicio. A ver, denle una leída, por favor, en voz baja. En este ejercicio, ¿cuánto es el promedio de ocurrencia de la variable aleatoria? ¿Cuál es su valor? Una hora. No es una hora. ¿Cuánto vale lambda? 0,05. ¿Qué unidades va a tener? Fallas por hora. Fallas por hora. Muy bien, Alex. Entonces, 0,05 fallas por hora viene a ser el valor de lambda, que es el promedio
de fallas que tiene esta computadora, ¿ya? Ahora ustedes me dirán, ¿cómo puede tener 0,05 fallas por hora? Seguramente como es un promedio, entonces una falla por cada 20 días o por cada 20 horas, mejor dicho, seguramente se ha observado y si dividimos uno entre 20 sale 0,05, ¿no? Entonces, este promedio es producto de una división del número de fallas que se observa entre el total de horas de funcionamiento. De ahí es que sale un resultado de 0,05. Entonces, no vayan a cambiar nunca el promedio que nos da el dato, perdón, que nos da el ejercicio de dato. ¿Ok? No vayan a cambiar, no lo vayan a transformar o redondear. Trabajen nomás con el valor que nos da de dato el ejercicio, que es de 0,05. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra fallas en un periodo de una hora de trabajo? ¿Qué valor de X voy a calcular? ¿Cero? La probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces voy a calcular la probabilidad de que X es igual a 0, ¿no? Ok. Entonces, decíamos que voy a insertar, un momentito, esperen, por favor, a lambda. No, no tengo lambda en la lista. Aquí está. Entonces, lambda es 0,05 fallas por hora. Y X va a ser la variable vectorial, que es fallas que ocurren en una hora. ¿Lo ven? Yo debo calcular la probabilidad de que no ocurran fallas en un periodo de una hora de trabajo. Entonces, para X igual a 0. No. No es una probabilidad esto de acá. Dice 0,05 veces. Entonces, Hans nos hace una pregunta, nos dice, ¿no será 95% de probabilidad? No. El 0,05 no es una probabilidad, sino es veces que falla el computador por hora de trabajo. Entonces, no es una probabilidad. ¿Está bien? Ok. Entonces, vamos a la probabilidad. Lambda elevado a la X, que es 0, por E elevado a la menos 0,05, ¿no? Dividido entre 0 factorial. El factorial de 0 es 1. Listo. ¿Cuánto les sale el resultado a ustedes?
95,12%. Ok, entonces la probabilidad de que no ocurran fallas en una hora de trabajo es del 95,12%. Ahora, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurran fallas en un periodo de trabajo de 8 horas? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué hace distinto a la primera pregunta? Es decir, que me pide calcular la probabilidad de que no ocurran fallas. Es decir, vamos a calcular la probabilidad de que x es igual a 0, ¿no? Pero me dice en un periodo de trabajo de 8 horas. La primera pregunta era en un periodo de trabajo de 1 hora. Este es de 8 horas. Entonces, ¿qué es lo que voy a cambiar en el ejercicio para que no sea lo mismo que el inciso A, digamos? Lambda. Lambda, muy bien. El valor de lambda está en fallas por hora. Yo necesito que esté en fallas por cada 8 horas. Entonces, ¿qué debo hacer con lambda inicial? Multiplicar por 8. Multiplicar por 8, muy bien. ¿Cuánto es 0,05 por 8? Creo que es 0,4. 0.4. Muy bien. Entonces, el nuevo lambda va a ser 0,4. Es decir, nosotros no podemos decir que es lo mismo encontrar o no encontrar, en este caso, fallas en 1 hora que en 8 horas. ¿Vale? No es lo mismo encontrar una falla en 1 metro cuadrado que una falla en 5 metros cuadrados. No es lo mismo. En este caso, el valor de lambda va a cambiar porque me está pidiendo calcular la probabilidad de que ocurran fallas, pero en 8 horas de trabajo. Entonces, lambda debe cambiar. Lo mismo va a ser x. X, vamos a decir, número de fallas que ocurren en 8 horas. De esta manera, nosotros estamos haciendo una como corrección, digamos, para poder calcular la probabilidad, porque igual voy a hacer la probabilidad de que x sea igual a 0, ¿no? Pero en este caso lambda cambia, es 0,4, 0,4. ¿Cuánto es el resultado ahora? ¿Tiene que salir más pequeño o más bajo? Perdón, ¿más pequeño o más alto que la probabilidad de la primera pregunta? Más pequeño. Más pequeño, ¿no? Porque la probabilidad de no encontrar fallas en 1 hora que en 8 horas no es lo mismo y en 8 horas hay más chances de encontrar fallas, ¿no? Entonces debería salir más pequeño. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es la probabilidad? O menos 67,03. 67.03. 0,3%. Listo. Ya está. Ya está resuelto el ejercicio en la segunda pregunta. Ahora me dice que no ocurran fallas en una semana de trabajo de 40 horas. Es lo mismo, ¿no? Tenemos que cambiar el valor de lambda. Cambiar lambda. Perdón. Era el otro botón. Y en este caso es fallas por cada 40 horas. ¿Cuánto valdría lambda ahora? 2. 2. Entonces va a ser 2 fallas, en promedio 2 fallas por cada 40 horas. X lo vamos a cambiar a fallas que ocurren en 40 horas. Yo creo que ocurre la probabilidad de que X es igual a 0, de que no ocurran fallas, para un lambda nuevo que vale 2. Y debe ser 2. ¿Cuánto sale el resultado ahora? Seguro es más pequeña la probabilidad o menor la probabilidad. Menos probable. 13,53. 13,53. ¿Ve? Listo. ¿Se confirma el resultado para
¿Se confirma el resultado? Sí, ingeniero, se confirma. Sí, Inge, se confirma. Muy bien, entonces con esto ya hemos resuelto el ejercicio, es así de simple. Gracias a todos. La probabilidad de que no ocurran fallas para 1 hora o para 8 horas o para 40 horas es distinta, ¿no? Y aquí lo que tenemos que notar es que la distribución de Poisson también tiene este tipo de ejercicios donde lambda tiene que cambiar para poder calcular la probabilidad. Listo, entonces son los únicos dos casos donde hay variantes para esto, lo que es la distribución de Poisson. ¿Hay alguna pregunta? De todas maneras, ustedes tienen en la práctica más ejercicios, entonces van a poder encontrar tal vez algunos otros tipos de casos, ¿ya? No son difíciles, van a ver que no son complicados. Tal vez un poquito hay que leer 2 veces la pregunta, pero después no es más. ¿No hay dudas? ¿Pasamos al siguiente tema? Ok. Entonces, con esto ya hemos terminado el capítulo 5. Ahora vamos a pasar al capítulo 6, la parte introductoria. El tipo de variable ahora es aleatoria y continua. Es decir, que la naturaleza de la variable es que presenta valores infinitos, ¿no? A diferencia de una variable aleatoria discreta, una variable aleatoria continua puede adoptar cualquier valor fraccionario dentro de un rango definido de valores. Es decir, que no necesariamente porque pueda tener infinitos valores, como es continua y tiene decimales en la variable, y lo puedo subdividir con 3 decimales o con 4 decimales la variable, no significa que va a variar desde menos infinito hasta infinito, no. Nosotros necesariamente, y para poder resolver los ejercicios, necesariamente vamos a tener que definir unos límites donde la variable es válida. Por ejemplo, tiempo de duración de un alimento conservado. No puede ser infinito, ¿no? O sea, a pesar de que está conservado el alimento en una lata, no sé qué, no puedo decir que es infinito, ¿no? Tiene un tiempo de caducidad, ¿no? Hay una fecha de vencimiento que tienen normalmente los envases. Entonces, este producto, ya desde el inicio del envasado, o cuando ya se ha envasado, comienza en 0 y su tiempo de consumo, su tiempo de vida útil es de tantos días o meses o años, dependiendo de qué tipo de producto es, ¿no? Es así más o menos que nosotros vamos a ver en los ejercicios de la variable aleatoria continua que vamos a tener dos límites, donde la variable pueda tener probabilidades aceptables. ¿Ok? Ahora, aquí hay un detalle. X es el tiempo de llegada al aula. Entonces, ustedes pueden llegar al aula cuando había las clases presenciales, claro. Ustedes llegaban al aula en 15 minutos y 10 segundos, 15 minutos y 10 segundos y 2 centésimas, así. Podrían subdividirlo y hacer el cálculo lo más exacto que quisieran, dependiendo, ¿no?, de cómo lo medimos. Y si yo calculo probabilidades para los valores de X, ¿cuántos resultados de probabilidad podría lograr? ¿Se entiende la pregunta? X tiene valores infinitos. Puede tener infinitos valores divisibles o fraccionados. Entonces, si calcularía probabilidades reemplazando en una función de densidad, ¿cuántos cálculos de probabilidad podría tener? ¿Alguien? ¿Se entiende la pregunta?
por ejemplo, ¿no? Yo he reemplazado el valor de 16, 17, 18 para hallar las probabilidades para todos los valores de X, ¿no? Que dijimos eran de 16 hasta 26. Ok. Ahora imagínense que X es subdivisible, ¿no? Ya no es solo 16, puede ser 16,1, 16,2, 16,3 o 16,01, 16,02, así, ¿no? Yo puedo subdividir. ¿Cuántos resultados de probabilidad yo tendría que calcular a partir de 16? ¿Qué dicen? Como va a haber infinitos valores de X, también va a haber infinitos valores de probabilidades. Infinitos valores de probabilidad para infinitos valores de X que se pueden encontrar. Ahora, si yo quiero calcular la probabilidad de que X sea mayor que 15, yo podría decir que no voy a comenzar en 16. ¿En qué valor comenzaría X? ¿Nadie? Dígame, por favor. Si yo quiero calcular la probabilidad de que X sea mayor que 15, ¿a partir de qué valor calcularía la probabilidad de X? 16,01 No. o 16,1. Un poquito después del 15, ¿cuál sería, Alex? Después del 15, ¿qué número podría venir? 15,1. O 15,001. O si yo quiero 15,000001, eso es mayor que 15. Ahora imagínense que yo tenga que calcular las probabilidades que sea la variable X mayor que 15. Entonces calcula la probabilidad para 001, 002, 003. No se puede, porque tendría que calcular infinitos valores de probabilidad, ¿no? No solamente va a ser 16, 17, 18 como valores enteros cuando era la variable discreta. Ahora la variable es continua. Entonces, yo no puedo reemplazar los valores de X en la función de densidad para hallar probabilidades porque tendría que calcular infinitos valores de probabilidades. ¿Se entiende? Eso quiero que me digan si se entiende, por favor. ¿Se entiende? Dígame. ¿Sí o no? Para seguir hablando del tema. Más o menos sí que se entiende. Ya, eso. Por lo menos eso me han dicho. Ahora, yo les decía, un intento más vamos a hacer. Dice la probabilidad de que X sea mayor que 15. Cuando era una variable discreta, mayores que 15 son 16, 17, 18, 19, 20 hasta el 26, ¿no? Y entonces yo calculo las probabilidades reemplazando el valor de X en la función de densidad para 16, 17, 18, etc. Ahora, como la variable es continua, ya no puedo hablar de valores enteros. Tienen que ser valores decimales. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 15? Antes debo calcular la probabilidad de que X es igual a 15,01 más la probabilidad de que X es igual a 15,02 más la probabilidad de que X sea igual a 15,3 y así sucesivamente todas las probabilidades que fueran necesarias hasta donde tenga un valor muy pequeño de probabilidad. Pero ¿se imaginan cuántos resultados de probabilidad tendría que hallar ahí? ¿Cuál sería la respuesta a eso? Infinitos. Muy bien, Hans. Infinitos resultados de probabilidad yo podría tener. Porque X es subdivisible, ¿no? Es divisible.
yo no voy a decir cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 15 con 15,001, 15,002. No habría sentido, que yo resuelva el ejercicio de la misma manera que con las variables aleatorias discretas. No puede hacerse así, de esa manera. Entonces, para las variables aleatorias continuas, como yo puedo todavía, a partir de la función de densidad, calcular las probabilidades, lo que tendría que hacer es integrar la función. Entonces, integrando la función de densidad de probabilidad, ¿no? Cuando dice mayor que 15, ¿entre qué valores voy a integrar, por ejemplo? ¿Entre qué límites tendría que integrar cuando me dice la probabilidad de que x sea mayor que 15? A ver, dígame. ¿Nadie? No, yo tendría que integrar desde 15,001 hasta infinito. Porque x puede tener valores infinitos, ¿no? Y eso hace de que pueda lograr un resultado, que no sería lo mismo reemplazando los valores de x en la función de densidad para cada valor de x posible y luego sumar. Eso no. Entonces, la integral es una sumatoria, ¿no ve? La integral es una sumatoria. En el fondo es una sumatoria. Entonces, con que yo le dé los límites de integración, es como vamos a resolver los ejercicios de ahora en adelante, ¿no? Con la variable aleatoria continua. Cuando yo integro la función de densidad, ¿qué estoy hallando? ¿Qué es la integral de una función f de x? El área El bajo la área. curva. El área bajo la curva. Entonces, ahora, el área bajo la curva es la probabilidad. Este va a ser el sentido que va a tener el calcular las integrales. Como estábamos haciendo la integración de una función de densidad, y estamos hallando en realidad el área que está debajo de la función de densidad. Entonces, nosotros estamos concluyendo de que el área, esta área como que está aquí en celeste, ¿no? Va a ser una probabilidad. Es la probabilidad de que x varía entre a y x, por ejemplo, ¿no? Entre a y x. Entonces, eso es lo que nos va a dar como resultado. Las probabilidades van a ser el área de la función de densidad. Ahora, necesariamente, como en el caso de las variables aleatorias discretas, la función de densidad que voy a integrar y con la que voy a calcular probabilidades debe cumplir dos condiciones. La función de densidad que voy a utilizar para las integrales debe cumplir con dos condiciones. La primera condición que cumple es que la función f de x tiene que ser positiva. ¿Cómo puedo comprobar eso de que la función que voy a integrar y que me va a permitir calcular probabilidades es positiva? Es graficando la función de densidad. Entonces, si ustedes grafican la función de densidad y toda la función de densidad entre los valores en los que es posible x, ¿no? O entre los límites a y b, que hemos dicho que va a ser el mínimo y el máximo de x. Si toda la función de densidad graficada está por encima del eje x, entonces cumple con la primera condición, que la función es positiva. Si alguna parte de la función se grafica por debajo del eje x, entonces ya va a tener en ese lado valores negativos. Entonces no puede haber probabilidades negativas. Por eso es que no se consideraría que cumpliera con la primera condición. Ahora,
Si yo tengo la función de densidad graficada y calculo todo el área que está debajo de toda la función de densidad, ¿cuánto vale el área debajo de la curva? Toda el área debajo de la curva. Uno. 1, muy bien, muy bien. Es decir, que si ustedes integran la función de densidad que les da el ejercicio entre los límites a y b, que son el máximo y el mínimo de la variable aleatoria, entonces esa integral debe salirles 1. Necesariamente debe ser 1 para que se pueda considerar que es una función de densidad. Muy bien. Ok, vamos a hacer un ejercicio y ahí ustedes van a ver cómo se ve esto de las probabilidades. Ok. Dice, el número de minutos que un vuelo entre dos ciudades se adelanta o se atrasa es una variable aleatoria cuya densidad de probabilidad está dada por... Vean cómo se expresa ahora los ejercicios. Es como una llave. Y esta es la función de densidad que tengo que integrar para poder calcular probabilidades ahora. La variable X, ¿entre qué valores es válida? Mayor a menos 6 y menor a 6. Es decir, de menos 6 a 6. Cualquier probabilidad que me pidan. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 6? 0. Porque X solo es válido de menos 6 hasta 6. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor que menos 6? ¿No? De menos 6 a menos 10, digamos. No, es 0. ¿Por qué? Porque la variable solo es válida de menos 6 a 6. ¿Está bien? Esas serían las respuestas. Si en algún momento un ejercicio dice, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 6? Y ustedes se fijan que X varía de menos 6 a 6, entonces no puede ser más que 6. En ese caso, la probabilidad se dice que es 0. ¿Se entiende? Ok. Ahora, yo para resolver el ejercicio debo realizar las integrales de la función solo en el intervalo de menos 6 a 6, nada más. Ahora, un vuelo que llega adelantado indica valores de X negativos. El avión, si llega exactamente en la hora que debería llegar, si llega en punto, entonces X vale 0. Pero si el avión llega un poco más después de la hora que debería haber llegado, entonces X es positivo porque está por encima de 0. Pero si el avión llega antes de lo que debería llegar, entonces X es negativo y por eso hay valores de hasta menos 6. ¿Está bien? Entonces, un vuelo... aquí hay una gráfica. Esta es la gráfica. Ustedes verán que la función de densidad es una parábola, porque x está elevado al cuadrado, es una parábola en realidad. Y si dibujamos la parábola, sale de esta manera. Y en esta parábola se ve que desde 6 hasta menos 6 es cuando podemos hallar valores de f de x. Vean, aquí comienza en 0 y termina en 0. Ok. Vamos a ver ahora las preguntas del ejercicio. Encuentra las probabilidades que uno de estos vuelos llegará al menos 2 minutos adelantado. Entonces, ¿entre qué valores debo integrar la función para hallar la probabilidad del inciso A? Entre menos 6 y menos 2. Muy bien, los minutos adelantados son los negativos. Y como me dice al menos 2 minutos, entonces mínimo 2, máximo, en este caso va a ser menos 6. ¿Ok? Entonces yo debería integrar la función desde menos 6 hasta menos 2. ¿Qué van a hacer ustedes? Directamente con la calculadora. No les voy a pedir que resuelvan las integrales. Es decir, no es necesario que me presenten la solución de la integral. Directamente con la calculadora, por favor, verifiquen el resultado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tomamos la función de densidad que me da de dato en el ejercicio y esa la tengo que integrar de acuerdo con los límites que me pide la pregunta, ¿no? En este caso me dice al menos 2 minutos adelantado. ¿Ok? Voy a integrar desde menos 6 hasta menos 2. El límite inferior es el menor, que es menos 6,
y el límite superior es el mayor, que sería menos 2. ¿Sale este resultado? ¿Se confirma? Sí, ingeniero, se confirma. Ok. ¿Los demás qué dicen? Sí, se confirma. Es decir, usted se ha introducido la integral en la calculadora y normalmente debería darles como resultado 25,93%. ¿Está bien? Ok. Voy a arreglar un poquito para que se vea mejor el gráfico. Pero ahora, al menos un minuto retrasado, ¿entre qué valores debería integrar? Menos 6 a 1. No. Ahora hablamos de los minutos retrasados. Y dice al menos un minuto retrasado. ¿Entre qué valores debería integrar? Los minutos de retraso son los positivos. Entonces, si yo quiero mínimo, muy bien, Jaime, de 1 a 6. Debo integrar de 1 a 6 minutos. Muy bien. Cualquier tiempo entre 1 y 3 minutos adelantado, ¿entre qué límites debo integrar? Inciso C. Menos 3 a menos 1. Muy bien, desde menos 3 a menos 1. Ok. Ahora el inciso D, porque lo vamos a ver todos los resultados en uno solo. Exactamente 5 minutos retrasado. ¿Entre qué límites debería integrar? De 5 a 5. Porque me dice que sea exactamente 5, ¿no? Y cuando yo integre eso, ¿cuánto va a salir el resultado? 0. 0. Y voy a dar la explicación por qué la probabilidad de que lleguen exactamente 5 minutos retrasados es 0. Primero veamos los resultados de los anteriores incisos. ¿Okay? Entonces, aquí está el inciso B. Debo integrar de 1 a 6. Si ustedes integran de 1 a 6, la función de densidad del ejercicio les da 37,62%. Si ustedes integran desde menos 3 a menos 1, como hemos quedado para los minutos adelantados, la probabilidad es del 22%. Y como decíamos, exactamente 5 minutos retrasados, x igual a 5. De 5 a 5 debería integrar, sale 0. ¿Alguien tal vez nos puede explicar por qué la probabilidad de que llegue? No, o sea, tú puedes decir, el avión está llegando con 5 minutos de retraso. Es decir, que puede ocurrir esa situación. Pero aquí estamos diciendo que eso es 0, que es imposible. Entonces, no sé si alguien nos podría explicar por qué es 0. Si yo digo que llega con 5 minutos de retraso, es que está llegando con 5 minutos de retraso, 0 segundos, 0 centésimas y 0 milésimas. ¿El avión será que llega exactamente con 5 minutos de retraso? ¿Sería eso posible? ¿Con 0 segundos, 0 centésimas y 0 milésimas de tiempo? ¿Qué dice? Que no. No, pues es imposible. Necesariamente, si ustedes dicen, el avión está llegando con 5 minutos de retraso y el avión llega con 5 minutos de retraso, pero va a llegar con 5 minutos de retraso más algunos segundos, ¿no? O 5 minutos y medio, no, que parezca 5 minutos y 15 segundos y tantos milésimos y centésimos.
Entonces, es una situación instantánea, ¿no? De que te dice que llegue el avión instantáneamente en 5 minutos. Y eso es imposible, ¿no? Entonces, si yo quisiera calcular la probabilidad de que lleguen con 5 minutos de retraso, tal vez tendría que integrar entre 5, ¿no? Y 5,15 o 5,20, etcétera, ¿no? Entre un valor de probabilidad que, digamos, me diga que no es exactamente 5, ¿no? Que 5,000 no puede haber. Por eso sale el resultado 0. ¿Está bien? Entonces, esa sería la explicación. Ok. Esto yo les dejo para que ustedes puedan resolver en la casita. Esta es una integral de esta función de densidad. Aquí hay un detalle, ¿no? Me dice que x es mayor que 0. Bueno, entonces desde 0 hasta infinito tendría que ser las integrales. Y en este caso, en el inciso C, me dice al menos 48.000 kilómetros. Ya de entrada, x está en miles de kilómetros. No es necesario escribir en la integral 48.000, sino solamente 48. ¿Entre qué límites voy a integrar para responder al inciso C? Teóricamente, ¿entre qué límites debería integrar? ¿48 a infinito? Infinito, muy bien. Yo debería integrar desde 48 hasta infinito. Pero en la calculadora yo no puedo escribir la integral desde 48 a infinito. Entonces, ¿cómo haría? Colocar un número mayor a 48. Que necesariamente debería parecerse al infinito. Entonces, debería colocar un límite superior que sea un número muy grande, que parezca al infinito. ¿Entre qué límites deberíamos integrar? Entonces, De 48 a 99. ¿O no? más todavía. Yo les aconsejaría integrar desde de 48 hasta 1000. No hay pena. Pueden colocar 1000 o 10.000. No coloquen millones, no es necesario. Coloquen 1000 o 10.000 o tal vez 100.000. Pero es así como se debe resolver ahora el ejercicio porque x valía hasta el infinito. Entonces, nosotros podríamos, digamos, eh, determinar las probabilidades cuando hay un infinito o menos infinito también, ¿no? Porque podría ser desde menos infinito hasta 48, por ejemplo. Entonces, en este caso se coloca, o bien podría ser 0 o menos 1000, digamos, ¿no? Y en este otro caso que dice 48 a infinito, coloquen la integral de 48 a 1000. Entonces, en ese caso ya se puede suponer que el límite superior es parecido al infinito. Y nos va a dar un resultado de probabilidad. Van a ver que sale el resultado. Y esa sería la respuesta del ejercicio. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Entonces, eso es por favor para que ustedes puedan usarlo en la casita. Para terminar, nosotros vimos en las variables aleatorias discretas el cálculo de la media, varianza y desviación estándar. Aquí también se va a hacer lo mismo, ¿no? Podemos calcular la media, varianza y desviación estándar de la variable aleatoria. Pero en este caso tiene que ser con integrales, ¿no? Ahora, ¿cómo se aplican las integrales? Si bien nosotros tenemos la función de densidad acá,
y dice para x mayor que 0, otra vez tenemos un caso donde x puede variar desde 0 hasta infinito, nos pide calcular el tiempo esperado de duración y su variación, que vendría a ser la varianza, ¿no? O desviación estándar. Entonces, para resolver esto, en el inciso D, ustedes ya pueden también ver los resultados del inciso A, B y C. Están aquí. Estos son los resultados del inciso A, B y C, para que ustedes puedan ver cómo se resuelve. Para la media, ¿no? Y que ahora lo vamos a denominar mu, y luego sigma cuadrado para la varianza y sigma como la desviación estándar, lo que tienen que hacer es, a la función de densidad que les da el ejercicio, ¿no? Multiplicarles un x por la función de densidad. Entonces, si yo tengo esta función de densidad, 20.000 sobre x más 100 al cubo, 20.000 sobre x más 100 al cubo lo multiplico por un x adicional. Vean esta x que está acá. Entonces, con esta x más, se calcula ahora la media de la variable aleatoria. Como me decía que x mayor que 0, entonces de 0 a infinito debería integrar, porque debo tomar en cuenta todos los valores de x para calcular la media, ¿no? Si yo tengo 30 datos y de los 30 datos quiero calcular la media, entonces debo sumar los 30 datos, no tengo que sumar solo la mitad o la primera parte de arriba o la de abajo, no, todos. Entonces, como me decía en el ejercicio que x es mayor que 0, entonces para calcular la media debo integrar desde 0 hasta infinito. Para calcular la varianza debo integrar desde 0 hasta infinito. Como infinito, pues no puedo colocar en la calculadora, coloco un número que sea suficientemente grande. Y en este caso, yo coloqué 100.000, ¿no? 100.000 para un poco que parezca el infinito, ¿no? Entonces, en este caso, la media, ya con este X adicional, sale 100 horas, que en promedio es el tiempo que se espera de duración del alimento conservado, 100 horas. Y la varianza es un X adicional menos la media que ustedes calculen arriba al cuadrado por la función de densidad que me dan el ejercicio. Y con eso nosotros, haciendo también la integral desde 0 hasta infinito, ¿no? Podemos encontrar la varianza de la variable aleatoria. La raíz cuadrada de la varianza me da la desviación estándar. Entonces, la expresión de la desviación estándar no está aquí con la integral porque directamente con el resultado que nos dé la integral para el caso de la varianza, este resultado lo tengo que sacar de la raíz cuadrada y obteniendo la raíz cuadrada, entonces tenemos este resultado que es 313.5 horas. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces, el ejercicio con variables aleatorias continuas se resuelve mediante las integrales. Y dependiendo de qué valores de x son válidos, ¿no? X mayor que 0 o x desde menos 6 hasta 6, ¿no? Dependiendo de esos valores donde es válido, nosotros tenemos que realizar las integrales, ¿no? De acuerdo a lo que nos piden en el ejercicio, hasta el máximo de x o desde el mínimo de x. Ahora, aquí hay una cosita que tal vez no nos han dado cuenta. Dice, probabilidad de que x sea mayor que 0. Y cuando yo digo, por ejemplo, en el inciso B, ¿cuál es la probabilidad que dure cuando mucho 100 horas, o sea, máximo 100 horas? Yo debería integrar desde 0 hasta 100, ¿no? Aquí está, integrado desde 0 hasta 100, la función de densidad y la respuesta es 75%. Pero ustedes me dirán, aquí no dice mayor o igual que 0. Solo dice mayor que 0. Yo debería tomar en cuenta el 0 en la integral. ¿Sí o no? ¿Qué piensa? ¿Alguien?
estrictamente no debería tomar en cuenta el 0 porque dice mayor que 0. Entonces, ¿qué valor viene después del 0 para las variables continuas? ¿Qué valor sería después del 0? Mayor que 0. Cero coma uno. Exacto. Entonces, lo que debería ser mejor es integrar desde 0,1 a 100. Pero también podría decir que podría integrar desde 0,001 hasta 100, porque también 0,001 también es mayor que 0. O yo podría decir que debo integrar desde 0,00001 hasta 100. Y también 0,000, con tantos ceros que puedo decir, es mayor que 0. Entonces, al final, se ve nomás de que, a pesar de que no dice mayor, igual o solo igual que 0, nomás es conveniente tomar el 0, ¿ya? En las variables aleatorias continuas no hay problema si dice mayor, igual o solo mayor. Igual nomás tomamos el valor que está ahí. En las discretas sí es importante, porque si en la discreta me dice mayor que 15, el 15 no va a estar en el cálculo de las probabilidades, ¿no? Mayor que 15 al 16 directamente. Aquí sí importa si dice mayor o mayor igual. Pero en las variables aleatorias continuas, en las variables aleatorias continuas no importa si dice mayor o mayor igual, y en el fondo es lo mismo que coloque 0 o 0,0001, digamos. Además que eso no va a influir mucho en el resultado y se va a aparecer. ¿Está bien? Entonces, con esa consideración más, habíamos terminado la clase de hoy día. Hasta aquí sería el avance. Ya el día martes y jueves terminamos con lo que son distribución uniforme y la distribución normal, que es la más importante. Para la distribución normal, yo les voy a compartir una tabla que se llama tabla de distribución normal, la cual les voy a pedir que puedan, si es posible, imprimirla para que tengan a la mano o también descargarla nomás, porque de ahí vamos, con esa tablita vamos a calcular probabilidades el día martes. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda. Ok, eso es todo por hoy. Nos vemos el día martes, por favor. Buenas noches, ingeniero. Hasta el martes. Hasta el martes. Buenas noches. Hasta el martes, ingeniero, se cuida. Chao, chao, igual. Hasta luego, ingeniero. Chao, nos vemos. Hasta luego, Inge. Chao, nos vemos. Hasta luego, Inge. Que les vaya bien. Chao, chao.